Bendiciones. En esta reflexión meditaremos en la carta a la iglesia de Filadelfia. En Apocalipsis 3, versículos de 7 al 13, leo Nueva Traducción Viviente. Escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie puede cerrar, el que cierra y nadie puede abrir. Conozco tus obras, mira que delante de ti he dejado abierta una puerta que nadie puede cerrar. Ya sé que tus fuerzas son pocas, pero has obedecido mi palabra y no has renegado de mi nombre. Voy a hacer que los de la sinagoga de Satanás, que dicen ser judíos, pero que en realidad mienten, vayan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Ya que has guardado mi mandato de ser constante, yo por mi parte te guardaré de la hora de tentación que vendrá sobre el mundo entero para poner a prueba a los que viven en la tierra. Vengo pronto, aférrate a lo que tienes, para que nadie te quite la corona. Al que salga vencedor le haré columna del templo de mi Dios, y ya no saldrá jamás de allí. Sobre él grabaré el nombre de mi Dios y el nombre de la nueva Jerusalén, ciudad de mi Dios, la que baja del cielo de parte de mi Dios, y también grabaré sobre él mi nombre nuevo. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El mensaje a cada iglesia era diferente, aunque las iglesias comparten muchas cosas, las circunstancias en donde se desenvuelven son diferentes y, como sabemos, las reacciones y estilos de las iglesias también. Por ejemplo, a la iglesia de Esmirna se le dice que algunos iban a ser encerrados en la cárcel, mientras que a Filadelfia Dios iba a abrir una puerta que nadie iba a poder cerrar. A Esmirna se le dice que iba a pasar por una tribulación de 10 días, mientras que a Filadelfia el Señor les iba a librar de la hora de la prueba. En Esmirna la iglesia tenía que sufrir la oposición que les vendría de parte de algunos que profesaban ser judíos, pero que en realidad eran sinagoga de Satanás. En el caso de Filadelfia, el Señor iba a hacer que los que se decían ser judíos, pero que eran sinagogas de Satanás, vendrían y se postrarían delante de los pies de los creyentes y reconocerían que el Señor les había amado. Esto sigue siendo una característica muy común en las iglesias de hoy en día. Hay países donde las iglesias tienen las puertas abiertas de par en par para predicar el Evangelio, mientras que en otros lugares los creyentes son terriblemente perseguidos. Pero todo depende de los propósitos del Señor, que conoce los corazones para el lugar y la iglesia del lugar. Siempre habrán pruebas y oposición y Dios va a bendecir a su pueblo, pero estas formas pueden cambiar. Filadelfia está ubicada encima de una placa tectónica que le llevó a sufrir continuos terremotos. Se dice que en el año 17 después de Cristo, Filadelfia fue destruida por completo a causa de uno de ellos, siendo reconstruida por Tiberio. Como resultado de esto, quienes sobrevivieron tenían miedo y la mayoría vivía fuera de sus murallas y otros emigraron a otros lugares. Jesús se presenta a esta iglesia como el santo y verdadero. Este título, a diferencia de otras cartas, no está en la visión que Juan tuvo en el capítulo número 1. Veamos, santo, como también se menciona en Apocalipsis 6:5, es como se reconocía a Dios en el Antiguo Testamento en muchísimos pasajes, así que al usar Jesús esta expresión, está confirmando su deidad. Verdadero busca que los creyentes de Filadelfia tuvieran confianza en el mensaje que iban a recibir de parte de él. El Señor, como sucede en otras ocasiones en su palabra, usa personajes icónicos del Antiguo Testamento para identificarse. En este caso usó a David y el cumplimiento de una profecía a un mayordomo fiel que se llamó Eliakim, que reemplazó a Sebna, uno que abusó de su posición y quiso engrandecerse a sí mismo. En Isaías 22:22 leemos: y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá, y nadie cerrará, y cerrará, y nadie abrirá. Las llaves representan la autoridad, y en este caso es el Señor quien determina si va a abrir o cerrar, y nadie, por más que quiera, puede interferir en su decisión. En el versículo 8 el Señor le dice a la iglesia de Filadelfia que conoce sus obras, y en base a lo que acabo de mencionar le indica que para ellos la puerta está abierta porque han obedecido su palabra y no han renegado de su nombre, y que aunque sus fuerzas son limitadas, Él mismo se encargará de que permanezca abierta por el tiempo que Él determine. La puerta puede representar varias cosas, tal vez la oportunidad de hacer cosas más grandes para el reino de Dios, y que obviamente el enemigo intentará cerrarla, pero el Señor no lo va a permitir. Como menciono, puede tener otras aplicaciones, pero esta es muy posible. Cuando menciona poca fuerza, puede referirse a una iglesia con pocos miembros y de clase humilde. Esto era muy posible porque, como mencioné, esta ciudad sufría mucho por los terremotos. A veces, tener poco poder y recursos puede resultar positivo ante el Señor
ya que esto puede llevarnos a una mayor dependencia de Él. En el verso 9, el Señor les dice, voy a hacer que los de la sinagoga de Satanás, que se dicen ser judíos, pero que en realidad mienten, vayan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Parece que los judíos de esa ciudad se oponían a la iglesia. Los judíos, el pueblo escogido por Dios, había rechazado a Jesús como el Mesías y en su celo se cegaron espiritualmente y estaban en ese momento de la iglesia, en el primer siglo, siendo instrumentos del enemigo contra la iglesia. En el versículo 10, el Señor, como recompensa de haber guardado su palabra en tiempos de oposición, les promete que Él los guardará de una prueba futura que vendría sobre el mundo. No podría precisarse a qué prueba se refiere el Señor, pero el Señor siempre ha sabido guardar de pruebas a aquellos que se guardan para Él. Por otro lado, el Señor les recuerda de su venida y les anima a no soltar nada de lo que habían recibido de su mano, para que nadie les arrebatara su corona, y les promete que estarían como columnas en la casa de Dios en forma permanente. Por último, les dice sobre Él grabaré el nombre de mi Dios y el nombre de la nueva Jerusalén, ciudad de mi Dios, la que baja del cielo de parte de mi Dios, y también grabaré sobre él mi nombre nuevo. Esas expresiones llevan el propósito de hacer entender a los creyentes de Filadelfia que ahora son propiedad de Dios. Escribir el nombre de Dios, de la nueva Jerusalén y el suyo propio es como un tipo de marca que se grabaría en ellos y que los identificaría como propiedad de Dios. Como siempre, les anima a escuchar y en este caso también a entender lo que el Espíritu habla a la iglesia y en base a ello proceder. No importa si no somos un pueblo grande, tenemos muchos recursos y hay cosas que nos caracterizan en cuanto a la limitación. La dependencia de Dios en todo momento es clave y Él, al igual que a la iglesia de Filadelfia, nos puede tener una puerta abierta y aunque nuestras fuerzas sean escasas, las fuerzas de Él van a hacer posible que esas oportunidades lleguen y podamos aprovecharlas si nos mantenemos fieles como lo hizo la iglesia de Filadelfia. Que Dios me los bendiga.